Vamos a empezar ya con conceptos de bases de datos, de la introducción. Mirad, en esta primera parte vamos a hablar un poquito sobre los sistemas de ficheros en contraposición con los sistemas gestores de bases de datos. Es decir, un poquito de historia para ponernos en antecedentes. Vale, antes de empezar vamos a, ya que todo esto va sobre bases de datos, a intentar dar una definición sobre lo que es una base de datos. ¿Vale? Mirad, hay muchísimas definiciones de bases de datos. Yo me he quedado con estas dos, que sería la siguiente. Base de datos sería una colección organizada de datos interrelacionados que modeliza algún aspecto de la vida real, del mundo real, ¿vale? Básicamente una colección de datos relacionados, es decir, en esta segunda, que es mucho más simple, pero me gusta mucho, ¿vale? Porque te dice que es una colección de datos organizados. Esta es una definición muy genérica, pero ya me va bien, porque si miráis en internet o en otros sitios estas definiciones, a veces hacen hincapié a el soporte informático, el soporte electrónico, y a mí todavía no me interesa eso, ¿vale? Creo que la definición general de una base de datos como una colección de datos organizada nos va a venir muy bien, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Y ahora vayamos a lo que decíamos, los sistemas de ficheros, ¿no? Antes de que surgiera la informática, cómo se organizaban los datos, las colecciones de datos que se necesitaban en las empresas o en las organizaciones. Pues fijaos, básicamente era esto, ¿vale? Sistemas de archivos, o sea, se le llama de la misma forma, sistema de ficheros. Sistemas de archivos que serían, pues, por ejemplo, tener los datos organizados así en archivadores, una empresa, antes de la informática, pues lo tenía así, es su sistema de ficheros, de archivos. Pueden estar, pues, así, en archivadores mejor o peor puestos, ¿vale? Pero era en papel, bien organizados o no. Entonces, fijaos una cosita, lo que quiero que veáis aquí es, imaginaos que una empresa tiene varias sedes, varios núcleos, por ejemplo, varios departamentos, y tenemos que un departamento, el departamento de ventas, pues se organiza así. El departamento de producción, ¿vale? El que produce cosas, pues se organiza así su información, y el departamento de incidencias o de arreglos con los clientes, pues se hace así, ¿vale? Si una misma empresa tiene diferentes departamentos y cada uno tiene sus ficheros, es muy probable que haya información repetida en unos y otros. Es decir, quiero representar, por ejemplo, que aquí, si he dicho que es el departamento de ventas, pues aquí tenemos los clientes, puestos en las fichas, y en cada cliente, pues a lo mejor tenemos la dirección, ¿vale? La dirección del cliente. Muy bien. Pero si ese mismo cliente ha tenido un problema con un producto nuestro, ha hecho una incidencia, se lo hemos arreglado, a lo mejor en este departamento también está ese mismo cliente y también almacenado la información de la dirección. Es decir, la dirección la podemos tener en diferentes sitios. Y quien dice la dirección dice su nombre, su teléfono, mucha información. De hecho, con un sistema así, muy manual, uno de los problemas que tiene es el acceso a la información es difícil y que la información puede estar repetida. A la información repetida se le llama redundancia. Bueno, pues todo el mundo ve los problemas que puede tener el hecho de tener una empresa que se gestione con ficheros o archivos de esta manera. Vale, esto es antes de que apareciera la informática, pero apareció informática y todo lo que teníamos así como en formato papel y ocupando grandes espacios, pues resulta que se pudo poner en formato electrónico. Entonces, un sistema de ficheros, hablando en informática, lo podemos
decir que es un conjunto de programas informáticos que permiten al usuario almacenar, consultar y modificar datos. Claro, estos datos, ¿dónde se almacenan? Pues se almacenan en ficheros que están diseñados para una determinada aplicación. Y dice, cada programa define y maneja sus propios datos, sus propios ficheros. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es pura y simplemente que lo mismo que teníamos en el formato manual, papel, se informatizó y mediante aplicaciones, podemos pensar aquí en esas aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, Word, Excel, hojas de cálculo, pueden ser ficheros de texto plano, es decir, son aplicaciones que generan sus propios datos y esos serían los mismos ficheros que teníamos antes, pero puestos en formato electrónico, ¿vale? Y quiero representar que con diferentes colores, diferentes formatos de ficheros, hojas de cálculo, procesadores de texto, ¿vale? Documentos Word, documentos de las aplicaciones que hubiera, ¿vale? Entonces, eso que hemos visto antes de papel llevado al formato electrónico, ¿vale? Pues podríamos tener en un ordenador, pues, estructuras en carpetas, bien estructurado, como antes lo teníamos en papel, archivadores, pero diferentes archivos con diferentes formatos puestos entre sí. ¿De acuerdo? Claro, al tener informática, pues lo que es búsquedas y cosas se puede mejorar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, imaginaos lo que quiero representar así, es que en una empresa tenemos varios departamentos y un departamento que tiene aquí sus ficheros se organiza así, otro departamento se organiza con sus ficheros, otro se organiza así, cada uno con sus tipos de archivos, con sus programas, archivos no compatibles. Este puede ser un tipo de archivo, lo que tengo aquí, ¿vale? Pues que es diferente de formato que tiene esto o este. Y al ser informatizado, pues lo que se hizo es buscar a empresas informáticas, si tenías un sistema de información repartido, con sus problemas, Este sistema tiene los mismos problemas que el de papel, en el sentido de que puede haber datos desperdigados, duplicados, mucha repetición, pero se desarrollaron programas y empresas de programación, se dio de comer a muchos informáticos que hacían programas a medida para que dentro de la misma empresa, que tenía todo un sistema de ficheros que no eran compatibles entre sí o bueno, tenían diferentes formatos, pues hicieron programas a medida que interrelacionaban esa información de alguna manera, la tenían como entrada diferentes archivos, la procesaban y extraían diferentes también archivos. Es decir, todo era como una informática muy a mano, porque el sistema, aunque estuviera informatizado, pero no era mucho mejor que lo que teníamos aquí, solo que en soporte informático. ¿De acuerdo? Esos son los sistemas de ficheros, que son lo que hubo antes de lo que llamamos los sistemas gestores de base de datos. Ahora explicaremos lo que son, ¿vale? Pero un sistema de ficheros, que aquí ya lo hemos explicado, visualmente lo tenéis más claros, ¿vale? Pero te dice que en lugar de tener un sistema centralizado, tendría una empresa pues un modelo descentralizado en el que cada sección o departamento almacena y gestiona sus propios datos o ficheros. Claro, esto provoca problemas. Primero, que como los datos están separados y aislados unos de otros, pues es más complicado el acceso a ellos. Es decir, esto está pidiendo de alguna manera que los datos estuvieran en un sitio centralizado, ¿vale? En un sitio recopilado, pero así era difícil gestionarlo. Bien, que los datos se pueden duplicar o triplicar o lo que sea, es decir, redundancia, porque hay mucha repetición y además la repetición puede llevar a que se pierda la consistencia, es decir, a que haya errores y datos incorrectos. Por ejemplo, cuando antes hemos dicho que teníamos la dirección de un cliente en varios sitios,
¿Qué pasa si el cliente se cambia de dirección y solo se modifica en uno de los archivos? Pues que en los otros hay información incorrecta. ¿Vale? Después, los datos tenemos dependencia a nivel físico. ¿Por qué? Porque cada fichero tenía su formato, depende de la aplicación, y a la hora de interactuar entre ellos, pues puede haber dificultades. ¿Vale? También es difícil gestionar lo que se llama el acceso simultáneo o lo que es la concurrencia, es decir, si varios usuarios quieren acceder a los mismos datos, al mismo fichero, ¿vale? Si es en formato electrónico, pues puede haber problemas. Formatos de ficheros incompatibles, ya lo hemos mencionado. Y entonces la dificultad del acceso a los datos lo que hizo es que proliferasen, o sea, que aumentasen los programas de aplicación, ¿vale? Programas hechos a medida que gestionaban esos datos, y cuando había un cambio en los formatos o cuando, por ejemplo, una empresa crecía y absorbía a otra, absorbía su sistema de información, sus ficheros. Pero si los ficheros no eran compatibles, pues eso daba lugar a problemas en los programas que tenían que rehacerse, es decir, no había una buena escalabilidad. ¿Vale? Bueno, una serie de problemas. Podéis ir leyendo y hablaremos. ¿Vale? Aquí lo que quiere representar este diagrama es que los datos que tenemos están almacenados en ficheros. Estos son los archivos, los files, fichero 1, fichero 2, fichero 3, lo que sea, ¿vale? Y entonces sobre estos ficheros y los datos tenemos una serie de programas hechos a medida que lo que hacían era acceder a esos ficheros y producir salidas. Por ejemplo, aquí tenemos un programa que se nutre del fichero este y que genera un archivo el cual va a ser utilizado por otro programa. Esto es un programa que, aparte de coger como entrada datos del fichero 6 y el fichero 4, ¿vale? Como entrada, y va a producir pues una salida. Es decir, la informática asociada a un sistema de ficheros era muy problemática porque tenía que hacerse a medida, generaba unos gastos gigantescos para las empresas y unos ingresos gigantescos para los que desarrollaban programas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que con la definición que hemos dado de base de datos, una colección organizada de datos, un sistema de ficheros es técnicamente una base de datos, ¿vale? Y es realmente una base de datos. Lo que pasa es que ya veis que tiene muchísimos problemas que vienen del hecho de estar totalmente, pues como estaban, desperdigados en diferentes formatos y diferentes de gestionar. Entonces, esto pedía a gritos que alguien viera un nicho de negocio y dijera, a ver, si creo una aplicación que gestiona todos los datos de un sitio centralizado y todos estos problemas que hemos mencionado los soluciona, me van a comprar mi producto. Y así fue, ¿vale? Entonces, los sistemas de ficheros que hemos visto se consideran los predecesores de una cosa que vino después, que fue mejor, que son los SGBD, que son los sistemas gestores de bases de datos, que en inglés son los DBMS, que significa Database o Database Management Systems, que es la traducción literal a sistemas gestores de bases de datos. Bueno, pues vayamos a lo importante. Estamos en los sistemas gestores de base de datos. Hemos superado el sistema de ficheros, que es lo que hubo antes, y ahora veamos, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Bueno, aquí tenemos varias definiciones, pero es importante. Mirad, un sistema gestor de base de datos es una aplicación, o sea, el software, que permite a los usuarios definir, crear la base de datos y da acceso a la misma. O sea, básicamente todas las definiciones que hemos encontrado tienen una parte común, que es la aplicación, el software que interacciona con los usuarios y los programas de aplicación de la base de datos. Este de aquí, un sistema gestor, es una aplicación informática, es un software
especializado en gestionar y administrar bases de datos. Es decir, el sistema gestor es la aplicación informática, un software, pero que centraliza y gestiona toda una base de datos. ¿Vale? Lo que teníamos puesto, ¿vale? Como si fuera, lo representamos así, muchísimos ficheros, todos ellos desperdigados en diferentes sitios, con programas que tenían que acceder a ellos, interrelacionar los diferentes formatos y todo esto, eso es el sistema de ficheros, pues se pasó y se evolucionó a un programa, una aplicación, la cual centraliza los datos y esos datos que están de alguna manera aquí dentro, pues la aplicación lo que te hace es facilitar el control de los datos. ¿Vale? Fijaos, vamos a poner aquí cómo se representan las bases de datos, ¿vale? Database, icon, los iconos, fijaos que aparece esto, ¿vale? El sistema gestor de base de datos se representaría su icono mediante un cilindro, ¿vale? Hay muchos, aquí se ven diferentes tipos, estéticamente más bonitos o menos, pero esto es lo que en un diagrama representaría una base de datos, o lo que diríamos un sistema gestor de base de datos. Bien, pues ya tenemos un software llamado sistema gestor de base de datos, como bien dice aquí. Consiste en un conjunto integrado de software que permita a los usuarios interactuar con las bases de datos y, bueno, gestiona, como dice su nombre, gestiona lo que es el acceso y lo que ocurre dentro de la base de datos. Por poner un ejemplo, Oracle o MySQL, Access, SQL Server, PostgreSQL, hay muchos, ya los iremos viendo, sistemas gestores de base de datos. En esta máquina, por ejemplo, tengo instalado un Oracle, y para que veáis la aplicación de Oracle, pues tiene aquí todo esto, o sea, es decir, la aplicación tiene como una especie de pack de software en cada una de las subcarpetas. Entonces no es simplemente un icono, una aplicación y ya está, sino que puede ser una suite que se llama Oracle, pues para gestionar toda la base de datos, pues tiene un conjunto de aplicaciones que actúan conjuntamente. Bien, pues ya tenemos nuestro sistema gestor, bueno, nuestra familia de sistemas gestores, porque ha habido muchos, ¿vale? Entonces, lo que es importante ahora para acabar esta comparativa es lo siguiente, es a este lado tenemos lo que apareció primero, que eran los sistemas de ficheros, lo hemos puesto a este lado, que apareció antes, pero tenía una serie de problemas o desventajas. Teníamos los datos dispersos, había más repeticiones, bueno, debería poner una cruz diciendo que esto está mal, ¿vale? Hay más inconsistencia, es decir, puede haber datos erróneos. Tiene un acceso muy complicado, porque pueden estar separados en diferentes sitios, ubicados, mal organizados. Esto de la integridad lo explicaremos más adelante, que es difícil de mantener, pero es complicada. Gestión de las transacciones, también lo explicaremos lo que es, pero lo complica. Acceder simultáneamente a los archivos lo tiene que hacer el sistema operativo, es complicado. La seguridad de los datos, quién puede acceder a ellos, también es difícil de gestionar. Hacer una copia de seguridad cuando los datos están dispersos y si se pierde algo es muy difícil. Cuando crece es inviable. Entonces, esto que había antes con todos estos problemas, resulta que se solucionan con nuestro sistema gestor de base de datos, es decir, un software que lo que hace es tener datos centralizados, que no tenga repeticiones, o sea, lo mínimo posible, que los datos sean reales y ciertos y verdaderos, que tengan consistencia, fácil de acceder los datos, la integridad de los datos es fácil de controlar, ya explicaremos lo que es o lo miraremos.
el control de las transacciones también. O sea, al estar centralizado, todo lo que hemos dicho aquí, pues facilita todo lo demás. El acceso concurrente, es decir, varias personas a la vez, se puede gestionar mejor. Es más seguro porque puedes gestionar quién accede y quién no, los backups, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, lo que había antes ha sido superado por un software que centraliza todo lo que son los datos y los gestiona. ¿Alguna desventaja? O bueno, por poner alguna, se ha hecho, pero claro, el sistema gestor es más caro, la instalación es más costosa, requiere personal cualificado. El sistema de ficheros en principio es más barato, pero cuando el sistema crece es más caro y difícil de gestionar. Y como desventaja, el sistema gestor aparentemente, bueno, es más complejo, ¿vale? Pero también el hecho de que tengas un software que te ayude a gestionarlo, pues en realidad pues la complejidad la tienes escondida. O sea, el usuario, para el usuario es más fácil si sabe acceder a él. Y en el sistema de ficheros aparentemente es como más sencillo, pero cuando el volumen es grande, pues ya se hace difícil de manejar, ¿vale? Bien, entonces ya hemos visto que un software como el sistema gestor nos va a ayudar. En el siguiente vídeo explicamos ya y nos centramos en sistemas gestores, los que ha habido, su evolución y los más importantes.